Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a mi podcast en el que hablaremos nada más y nada menos de los elementos comunicacionales y la interacción en el transcurso de una entrevista psicológica. Yo soy Gisela Alejandra, soy estudiante de psicología y comencemos. Indudablemente, una de las tareas primordiales del psicólogo en la primera entrevista es conocer y comprender el problema del paciente. Las estrategias que utilice para llevar a cabo esta investigación dependen de los elementos comunicacionales, es decir, del emisor, del receptor, el mensaje, el canal, el ruido y la retroalimentación. Estos elementos intervienen en el proceso de una entrevista psicológica, y es que son tantas las variables que entran a formar parte de este desarrollo de una entrevista que resulta difícil analizarlas todas ellas, ya que en cierta medida son interaccionales. ¿Pero qué es la entrevista psicológica? Pues bueno, la entrevista es una herramienta que nos permite a nosotros psicólogos este intercambio verbal con nuestro entrevistado para reunir datos durante un encuentro. Este encuentro se da de forma privada, donde una persona se dirige a otra, en este caso el paciente se dirige al psicólogo, cuenta su historia, da versión de hechos y responde a preguntas relacionadas con un problema en específico. Por otro lado, los elementos comunicacionales son estas variables interaccionales de las que les hablaba en un principio, como el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el ruido y la retroalimentación, que también es conocido como el feedback. El emisor es quien emite el mensaje, es decir, aquella persona interesada en comunicar algo al otro. Esto que se intenta comunicar va a ser el mensaje, en este caso es aquello de lo que trata la entrevista, y adquiere suma importancia debido a que es el motivo del encuentro entre ambos, o sea, entre el psicólogo y el paciente o bien el entrevistador y el entrevistado. El receptor es la persona que recibe la información. Este sujeto, de manera involuntaria o voluntaria, recibe la información emitida por el emisor y la interpreta. El mensaje o la información se dará a través de un canal. Este canal es el medio por el cual se transmite este mensaje. En este caso es el lenguaje verbal y no verbal. Es decir, el tono del entrevistado, la postura, rasgos faciales, los silencios, qué dice y cómo lo dice. El qué dice entra a formar parte del contenido propiamente verbal de la entrevista. Y el cómo lo dice tiene componentes no verbales, es decir, tono emocional que pone en cada narración, los olvidos, las repeticiones, etc. Por otro lado, el ruido es cualquier interferencia, es decir, aquellos factores físicos como los ruidos ambientales, y por otro lado tenemos los factores psicológicos, este tipo de ruido mental que impide al receptor escuchar el mensaje, por ejemplo, que la mente del oyente esté distraída, pensando en otras cosas, mientras se da este proceso de comunicación. Por otro lado, podemos denominar al feedback a este proceso de intercambio de información, esta reacción, respuesta u opinión, en este caso, que le da el emisor al receptor. También influyen las variables contextuales que encuadran o enmarcan la reunión, por ejemplo, el espacio físico, la duración de la entrevista, la hora, el día, etc. Es importante tomar en cuenta que dentro de este proceso comunicativo se intercambian los papeles, aunque hasta cierto punto el emisor llega a ser el entrevistado, es decir, esta persona interesada en comunicar algo al otro, el entrevistador se vuelve el receptor, o sea, la persona que habla y del que se espera que escuche y responda al emisor. En este proceso comunicativo se llega a ver un intercambio de papeles en el que el entrevistador se vuelve el emisor y el entrevistado se vuelve el receptor, y así durante este proceso comunicacional. Cuando el entrevistador se vuelve el receptor, su actuación en este tiempo es la de observar, escuchar y vivenciar la conducta del paciente, atendiendo sus verbalizaciones, la comunicación no verbal, elaborando hipótesis y tratando de confirmarlas progresivamente. Y así, en esta etapa del feedback o retroalimentación, el psicólogo intenta o hace una síntesis de los problemas planteados y los formula de forma breve al paciente a fin
fin de obtener una retroalimentación comprensiva, con frases como "sí, entiendo bien lo que te preocupa o también me gustaría saber si tras lo que hemos hablado su principal preocupación es en este momento". La importancia de los elementos comunicacionales es que adoptan un papel fundamental en el desarrollo de la entrevista, ya que permite obtener información lo más exacta y válida posible sobre cuál es el problema o problemas que presenta el paciente. El psicólogo debe dejar claro cuál es su rol, guiar al entrevistado en el desarrollo de la entrevista y utilizar sus conocimientos y experiencias sobre técnicas y habilidades comunicacionales a fin de conseguir los objetivos que pretende. Finalmente, como recomendación, es importante una relación de atención, de empatía, de tener esta capacidad de ponerte en el lugar de tu paciente y escuchar qué es lo que el entrevistado pretende decirte. Es importante también considerar un contexto privado, confortable y alejado de estas interferencias o ruidos que puedan alterar el mensaje o lo que se intenta comunicar. Lo ideal es adaptar un clima sin distracciones. De igual forma, es importante tener esta capacidad de atender el lenguaje verbal y no verbal de nuestro paciente. Entre otras cosas, ser capaz de atender simultáneamente estos elementos comunicacionales. Me despido. Yo soy Gisela Alejandra y hasta la próxima.